No quiere grabar. No, rechaza, jovencitos. Ah, ya está grabando, chévere. Ya, jovencitos, empecemos entonces, ¿ya? Muy bien. Confírmeme, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la grabación? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, jovencitos. A ver, vamos a ver entonces, veamos. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la Guerra del Pacífico? Jóvenes, ¿con qué otro nombre se le conoce a la Guerra del Pacífico? Sí, no. El Orlando. Ahí estamos. Ya, a ver, chicos, jovencitos, se le conoce, recuerda, como la Guerra de los 10 centavos o también la Guerra del Salitre. Bien, ¿cuál es la causa principal de la Guerra del Pacífico? ¿Cuál es la causa principal, jovencitos? Guarda, jovencitos. El salitre. ¿Ya? El salitre. Bien, jovencitos. A ver, ¿cuáles eran las utilidades del salitre en esta época? Recuerda que hay tres situaciones. ¿Ya? Revolución industrial. ¿Para qué servía el salitre, jovencitos? Para producir ácidos, bien, aplicados a la industria. Para la revolución agrícola. Bien, ¿qué pasa acá, jovencitos? Resulta que el salitre era 20 veces mejor fertilizante que el guano. Bien, y aparte también dice, servía para la paz armada. ¿Qué pasó en la paz armada? Recuerda que es un tema que hemos trabajado anteriormente con el tema previo a la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué serviría? Jóvenes. El salitre, ¿para qué va a servir? Para la paz armada. Fabricación de armas. ¿Qué arma? Pólvora. Pólvora. A ver, recordemos un ratito. Cuando desarrollemos el tema de la Primera Guerra Mundial, y ahora nos toca relacionar temas, jovencitos, recuerda, jovencitos, que una guerra entre Francia y Prusia, ya, la que posteriormente se llamó Alemania. Gracias a esa guerrita, recuerda, entonces hubo demanda de salitre, bien, para la fabricación de pólvora, había iniciado pues la paz armada. ¿Ya? Y recuerda que también eso es negativo para el Perú, jovencitos, ¿ah? ¿Por qué es negativo para el Perú? ¿Por qué es negativo para el Perú, chicos? Porque recuerda que el Perú tenía sus contratos en base a qué. ¿En base a qué? ¿A qué producto? Salitre. ¿Ah? ¿En base a qué producto, chicos? Salitre. En base al guano, jovencitos, ¿ah? En base al guano. Entonces, ¿qué pasó? Hubo demanda de salitre, prácticamente se dejó de vender guano y eso lamentablemente nos afectó. Como no había venta de guano, nosotros dejamos de tener ingresos económicos importantes, lamentablemente no tuvimos para pagar nuestra deuda externa, lamentablemente terminamos con crisis económica. ¿Ya? Listo, entonces el salitre, como esto recuerda, tiene esas tres aplicaciones. ¿Ah? Recuerda que también a salitre se le puede llamar el oro blanco. ¿Qué países tenían salitre? Solamente dos, eran Perú y Bolivia. En el caso de Bolivia, lamentablemente, su salitre estaba siendo explotado por la burguesía chilena. ¿Ya? Muy bien. A ver, seamos prácticos y rápidos, jovencitos. Ya, si no, el tiempo nos va a ganar. Solamente tenemos una hora, jovencitos. Bien, a ver, veamos lo siguiente. Ya, un detalle más, jovencitos, de repente les aviso. ¿Ah? El día de hoy
deberían descansar en la tarde, pero no, el doctor Cornel ha programado, ordenado que se haga seminario. En la tarde tienen seminario de matemáticas, ¿ah? De 3:30 a 7. Mañana tienen seminario de letras. El lunes tienes seminario de letras. El martes tienes seminario de matemática. Ahí prácticamente ya descansas. Los chicos que quieran venir el día jueves en la mañana, va a haber seminario tipo dominical. Si quieres venir entonces, Jositos, a formar parte, a hacer un seminario presencial, listo. Bueno, entonces estás invitado. Va a ser con folleto, por si acaso, ¿ah? Ya está. Y el día viernes, ese día, el Viernes Santo, vamos a descansar, feriado, y el día sábado, un día previo al examen, estamos trabajando tranquilamente. ¿Ya? A ver, Jositos, vamos a ver. En 1878, el presidente Hilario Daza quiere salvar a Bolivia de su crisis económica. Entonces le ocurre crear el impuesto de los 10 centavos, que posteriormente los chilenos van a tomar como el pretexto para iniciar la guerra. Este impuesto, repito, fue creado en febrero de 1878 y lamentablemente, Juancitos, afectó a quién, Juancitos, afectó a esta compañía anónima del salitre y ferrocarril de Antofagasta. ¿Qué había pasado? Bueno, Chile y Bolivia, 4 años antes, estamos hablando del año 1874, firmó un acuerdo con Bolivia en el cual las empresas chilenas no iban a pagar impuestos durante 25 años. 25 años, Juancitos, ¿ah? Bien, ahora, ¿qué resulta? Que esta empresa aparentemente era chilena, pero que por lo que se sabía tenía pues capitales británicos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenía que pagar. Los bolivianos le van a acumular pues una deuda de 90,000 pesos, cosa que la empresa no quiere pagar. Y resulta pues que el gerente de esta empresa, Mr. Hicks, el varón del salitre, bien, se niega a pagar, aduciendo pues el tratado firmado entre chilenos y bolivianos, que se conoce con el nombre de Walker Baptista. Bueno, el asunto está, jovencitos, que como esta empresa no quiso pagar, resulta entonces, jovencitos, de que el presidente Hilario Daza, ordenó hacer un embargo y un remate de los bienes, justamente por los 90,000 pesos que adeudaba. Y el remate se iba a llevar a cabo, ¿cuándo? Se iba a dar el día 14 de febrero de 1879. O sea, el Día de los Enamorados, acuérdate de eso, ¿ya? Día de los Enamorados, remate de los bienes de la empresa. Pero, ¿qué resulta, Jositos? Resulta, pues, que nunca se llevó a cabo el remate. ¿Todo por qué? Porque Chile lo evitó. ¿Cómo lo evitó? Invadiendo la costa boliviana. Pregunta de examen de admisión. A ver, vamos a usar esto por acá. Ya, este está mejor. Un ratito. Pregunta de examen de admisión de hace varios años atrás. Más o menos así, decía, ¿ya? ¿Qué puertos fueron tomados por los chilenos cuando invadieron la costa boliviana? Ya está, esa es la pregunta. La respuesta que dio la UNSA es Cobija, Tocopilla y Antofagasta. Cobija, Tocopilla y Antofagasta. Bien, bueno, pregunta de examen de admisión. Bueno, entonces, el 14 de febrero, repito, no se lleva a cabo el remate, simplemente, cositos, los chilenos se apoderan de todos los puertos bolivianos. ¿Qué hacen los bolivianos en respuesta, cositos? ¿Ya? El 1 de marzo de 1879, los bolivianos le declaran la guerra a Chile, pero cometen un error, y el error no es contra los chilenos, es contra nosotros, ¿ya? Resulta, cositos, que Bolivia le tenía que avisar al Perú. ¿Y por qué le tenía que avisar al Perú, jovencitos? ¿Por qué le tenía que avisar al Perú? Por este acuerdo firmado en 1873. ¿Cuál era el acuerdo, jovencitos? La alianza defensiva, el peor tratado de la historia del Perú. ¿Por qué peor tratado? Porque prácticamente gracias a este tratado y con la tontera que hizo Bolivia, declarando la guerra a Chile, simplemente, jovencitos, nos arrastró a la guerra. Por eso decimos que es el peor tratado de la historia del Perú. Si estamos hablando del año de 1873, la pregunta es, ¿qué presidente tenemos en el Perú? Jóvenes, recuerda, tenemos entonces como presidente en aquella época al primer presidente civil del Perú. ¿Cómo se llama? Manuel Pablo.
Manuel Pardo y Pardo Lavalle. Lavalle. ¿Qué intentaba hacer? Bueno, ¿qué dice primero el Tratado de la Alianza Defensiva? Decía lo siguiente, ¿no? Que los dos países iban a defenderse de cualquier agresión externa e interna. Cualquier agresión, ¿eh? Defensa de cualquier agresión, cositos. Ya está. Bueno, el asunto, cositos, de que Bolivia le declara la guerra a Chile sin avisarlo al Perú. Por lo tanto, prácticamente Perú también estaría en la guerra contra Chile. Bien, ahora la pregunta es, Bolivia, Perú, cositos, ¿estaría preparado para la guerra? No. No. No está preparado para la guerra, ¿ya? Como no está preparado para la guerra, cositos, ¿y por qué? Por su crisis económica, lamentablemente, cositos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enviar una misión diplomática. Y la misión diplomática, cositos, bien, está dirigida ¿por quién? Por un diplomático llamado José Antonio Lavalle. A ver, bonito. Un ratito, de descartar. Ahora sí. Listo, la misión Lavalle. La misión Lavalle llega, pues, dice, a Valparaíso, y hay una turba que los quiere linchar, cositos, van a terminar asaltando la casa del consulado peruano en Valparaíso, pisotean nuestra bandera, destruyen nuestro escudo, una desgracia. Bien, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de la misión Lavalle? Quiere, jovencitos, que Chile regrese a lo anterior de la invasión. Resulta que en un tratado de 1866, Bolivia y Chile habían establecido como frontera el paralelo 24. ¿Ya? Entonces, cuando Chile invade Bolivia, prácticamente supera pues el paralelo 23, el paralelo 22, ¿no? O sea, prácticamente lo deja sin territorio pues costeño a Bolivia. Entonces, Chile le reclama a Lavalle, tienes una alianza defensiva, por lo tanto, tú también, Perú, me quieres atacar. Pero dice que no, pues, como no le quiere atacar, entonces simplemente Chile le reclama a Perú. Ya, muy bien, tienes esta alianza, abandona Bolivia. Abandona el tratado de la alianza defensiva. Y como Perú, jovencitos, no hace esto, se queda prácticamente al lado de Bolivia, entonces Chile le termina declarando la guerra al Perú, ¿cuándo? El 5 de abril de 1879. ¿Ya? Bolivia, recuerda, declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879, fracasa la misión Lavalle y Chile declara la guerra a Perú el 5 de abril de 1879. ¿Qué presidentes gobiernan el Perú, jovencitos, al inicio de la guerra? Bien, como presidente del Perú, jovencitos, ¿quién está? Está pues el presidente Mariano Ignacio Prado. Este presidente, recuerda, jovencitos, es el segundo presidente del civilismo. Recuerda, fue el primer presidente del civilismo. Se hizo un seminario con este tema, recuerda, civilismo, 1876, 1879. Ojo, este presidente debió gobernar en el Perú, recuerda, hasta 1880, según la constitución de Ramón Castilla. Pero recuerda que en el primer año de la guerra justamente se fue, entre comillas, a comprar armas y no regresó hasta mucho después de la guerra. Bien, recuerda que es el segundo presidente. Estamos esperando. Ese, recuerda, el segundo presidente del civilismo. ¿Quiénes son los otros presidentes? Está en el caso de Bolivia, está Hilario Andaza, y en el caso de Chile está Aníbal Pinto. Pero Ignacio Prado regresó. Sí, sí regresó. Yo solo sé que regresó La Plata para poner el peruano peruano francés. Ahí regresó La Plata. Él no la tenía, no se la vi yo. Lo tenía otra persona. Pero con eso pusieron el peruano. Un banco. No, banco italiano. Italiano. Ahora el BCP. Sí, se lo compraron los Romero. En Plata de la guerra con Chile. Ya. A ver, vemos cuáles son las causas de la guerra. Primero, alianzas y preparación. Bien, hicimos alianza con Bolivia, que no tenía prácticamente armada, menos un ejército adecuado y preparado. Política expansionista de Chile, recuerda, desde el año 1824, Chile estaba practicando ya su expansionismo sobre el territorio boliviano. Y es más, recuerda con todos que es la Bolivia que le da prácticamente cabida a la burguesía chilena y permitió su fortalecimiento a través de los negocios de la explotación de salitre. Crisis económica, los tres países están en guerra, están en crisis económica.
E incluso tuvimos la mala suerte de que Chile termina ofreciendo sus barcos, los barcos de la Corazón, Cochrane y Blanco Encalada, como parte, pues, no de pago, pero lamentablemente nadie los compró, para no tomar la suerte. Bien. Bolivia también estaba con crisis económica. ¿Cómo intentó resolverlo? Con el impuesto de los 10 centavos, pero lamentablemente no funcionó. Ya está. Muy bien, vamos ahora a ver por acá. Esto ha sido llegado a ser pregunta de examen. Las causas según Jorge Basadre. ¿Por qué perdimos la guerra? Ah, muy bien, tenemos un estado empírico y un abismo social. El estado empírico, ¿por qué se caracteriza? Ah, es un estado inauténtico. ¿A qué llamamos estado inauténtico? Un presidente inestable, democracia falsa, institución armada desorganizada, jovencitos. Eso es estado empírico. Y ese estado empírico se basaba, jovencitos, ¿sobre qué? Sobre un abismo social. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que habían profundas diferencias sociales en la sociedad del Perú, donde el Estado simplemente no le interesaba el problema indígena. Bien, por lo tanto, si no se preocupan, obviamente hay desunión. Entonces, aquí vamos a mencionar lo siguiente, jovencitos. Falta de mística nacional. ¿Qué quiere decir esto? Falta de unidad, de la que, bueno, siempre hemos carecido, parece. Solamente nos unimos cuando hay fútbol nomás. Solo cuando ganan. Ahí solamente cuando ganan, ¿no? Cuando pierden. Pero cuando es otras cosas, no, pues caballeros nomás. Ya. Muy bien, tenemos entonces la campaña marítima. ¿Cuándo empieza la campaña marítima? En el mes de abril. ¿Bien? Tenemos acá 4 eventos que tenemos que comentar. Primero, Chipana. Es un tiroteo entre naves peruanas, 2 naves peruanas y una nave chilena. No hay empates al día de hoy, ¿sí? Tampoco hay perdedores ni ganadores. Luego, Iquique, la gran desgracia. Lamentablemente aquí perdimos una nave. ¿Qué nave? La Independencia. ¿Ya? El 21 de mayo de 1879. Luego, ¿qué tenemos, cositos? Lamentablemente, pues, la Independencia se pierde, pues, por perseguir a un barquito de madera. Y lo peor, pues, que chocamos todavía con una roca, pues, una roca submarina. No, la Covadonga. Lo peor es que todavía no se habían hecho, pues, los mapas cartográficos o las cartas marítimas no demostraban eso, pues, no los habían representado. Bueno, y por último, jovencitos, ojo, ¿por qué fue importante, digamos, la pérdida de la independencia? O sea, vamos a ser como abogado del diablo. Porque gracias a la pérdida de la independencia aparecen las correrías del Huáscar. Recuerda que es el periodo en el cual el Huáscar, dirigido por Miguel Grau, hacen grandes hazañas haciendo ver en ridículo en más de una ocasión a toda la Armada chilena. Bien, entonces, pero imagínate entonces que los hacía ver en ridículo el mes de mayo, o sea, después del combate de Iquique, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Y prácticamente octubre, cuando una de estas correrías provocan que los chilenos simplemente ya, como quien dice, tomaran, sí, ya valió, ¿no es cierto? Y tomaran la decisión de tomar, pues, una actitud totalmente distinta al Huáscar. ¿Qué pasó? En el mes de julio de 1879, una de las correrías del Huáscar fue capturar, por ejemplo, al mejor transporte que tenían los chilenos, que era el RIMAC. Y encima de eso, dentro del RIMAC, había pues un batallón completo conocido como los Carabineros de Yungay. Entonces, los van a tener pues como prisioneros de guerra y esto provoca una crisis política en Chile. Va a tener que renunciar el ministro de guerra de aquella época y Galvarino Riveros va a ser el nuevo comandante de la flota de los chilenos. O sea, lo sacaron a William Rebolledo. Bien, entonces ellos ordenaron hacer un mantenimiento general de todas sus máquinas, de todos sus barcos, para que cuando se dé pues el enfrentamiento con el Huáscar estuvieran operativos al 100%. Lamentablemente el Perú no tiene la capacidad técnica, no tiene la capacidad económica para darle mantenimiento al Huáscar. Y en una de esas probablemente recuerdo de repente una frase que dijo Miguel Grau, ya a manera de disgusto, también a manera de sarcasmo, pero también con una frase de despedida: si no regresa el Huáscar, yo tampoco. Muy bien, en los primeros días del mes de octubre, bien, resulta que la armada chilena se presenta en Arica, bien, y entonces, ¿cuál es la idea? Capturar al Huáscar sí o sí, porque mientras el Huáscar estuviera presente en el Océano Pacífico, los chilenos no podrían disponer de su ejército para poder invadir Tarapacá.
Muy bien, entonces no lo encuentran al Huáscar, y un barco francés les informa pues que el Huáscar se había ido al sur, bien, con la Unión. Bien, entonces, jovencitos, ¿qué hacen? Van a decidir entonces hacer doble línea. A ver, vamos a ver lo siguiente. Las primeras embarcaciones van a estar pegadas, dice Jositos, a la costa. ¿Cuál era la idea? Evitar que el Huáscar se escondiese en alguna caleta o en algún puerto. ¿Qué había pasado? Que en época de las correrías del Huáscar, cuando los chilenos trataban de perseguirlo, pues no lo encontraban. Y resulta pues que solía esconderse en una caleta aquí en Arequipa, la caleta de Quilca. ¿Ya? ¿Tú conoces Quilca? No. ¿Conoces Quilca? ¿Conoces Quilca? Tampoco. Y vas a Camaná, pasando el peaje, hay una carretera pues por el lado izquierdo, media horita de viaje y ya estás en la caleta de Quilca. Bien, entonces en esa caleta se escondía pues el Huáscar. Ahora, entonces la primera división, recuerda, tenía esa misión, tenía que evitar que el Huáscar se escondiese. Y había una segunda división, leguas mar adentro. ¿Cuál era la idea? Evitar que el Huáscar escape por alta mar. Entonces, por Puntangamos, está por acá, Jositos, ahí está Puntangamos, está con otro barquito más, la Unión. Y entonces a golpe de 3:45 de la mañana, el vigía del Huáscar logra disanotar los humos de la primera división dirigida por el Blanco Encalada. Entonces, para evitar chocar con ellos, y sabiendo pues que no había recibido mantenimiento, tenía pues poca velocidad, su hélice estaba malograda, giran hacia el lado izquierdo. Lamentablemente, gorditos, bien, al girar al lado izquierdo, a las 7 de la mañana estaban chocando con la segunda división dirigida por Cochrane. Habían caído en la trampa. Muy bien, sabiendo entonces las cosas que tiene pues el Huáscar, sabe pues que no va a poder escapar porque los barcos chilenos son más rápidos. Entonces, Gositos, dice que Miguel Grau le encargó al jefe de la Unión, salve usted la nave, le dijo, ¿no? Al comandante de la Unión. Y entonces el comandante ordena prender todas las calderas prácticamente a 1000 por hora, escapando de la situación. Logra llegar, dice, a Arica al día siguiente, de madrugada, a la golpe de las 5 de la mañana, san y salva. Bien, y resulta, Jositos, que se parece mucho a, bueno, las cosas que hizo la Unión, a las correrías que hizo el Huáscar. En más de una ocasión los hizo pasar vergüenza, pues, a la Armada chilena. El problema es que el Huáscar se queda. A las 9 de la mañana empieza el combate entre el Cochrane, el jefe de la segunda división, bien, contra el Huáscar. A las 9 de la mañana empieza la batalla o el combate. Y a los 15 minutos, lamentablemente, una granada del Cochrane revienta la cabina de mando. Entonces, prácticamente Miguel Grau muere despedazado. Lo único que encuentra de Miguel Grau, su pierna. Nada más, no obtienen más. El asunto, Jositos, de que los comandantes del Huáscar van a seguir liderando la nave. Y vino una pregunta de examen, hace muchos años atrás, decía más o menos así. ¿Cuál fue el último comandante del Huáscar? ¿Cuál fue el último comandante del Huáscar? La respuesta, jovencitos, el último comandante fue Pedro Garezón. Recuerda, Pedro Garezón. ¿Ya? Muy bien, a las 10 de la mañana se suma el Blanco Encalada, entonces imagínate una hora de cañoneo contra el Huáscar. Bien, a las 11 de la mañana simplemente la situación ya es ingobernable. El Huáscar no puede hacer casi nada, toda su cubierta ha sido prácticamente destruida. ¿Cuántos cañonazos le dieron al Huáscar? Le dieron, jovencitos, 76 cañonazos. Toda su cubierta estaba simplemente destruida. ¿Ya? Es más, no sé si alguna vez has visto pues la foto de cómo termina el Huáscar. A ver, vamos a guardar las pornos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? A todos. Pasa, por favor. A ver, vamos a verla por acá. Ya, ¿qué tenemos acá? El Huáscar, ¿dónde está? Huáscar. No, no se puede. Ya, acá. Huáscar. Andamos. Pero lo bueno de estar con imágenes. Ya, mira cómo quedó el Huáscar. Fotos de las cariñosas. Mira.
Esta que ustedes ven acá, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Era de Miguel Grau, no me digas. ¿Ah? Era de Miguel Grau, acá viene. Sí, la cabina. La cabina. A ver. ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué no murió? A las 7, ¿no? A las 9. 9 de la mañana. Bien, a ver, ¿puedes ver ahí la cubierta? Mira, destrozada. Todo destrozado. Bien, ahí están las torres, la torre Cobbs, que lamentablemente no funcionó. Bien, a las 10 se suma el otro barquito. Se suma el Blanco Encalada. Imagínate, pues, ¿no? El Huáscar recibió 76 cañonazos. Ahora, a las 11 de la mañana, cuando ya la situación ya prácticamente es ingobernable, ya no se puede hacer nada con el Huáscar, entonces, el último comandante, Pedro Garzón, decide hundir la nave para evitar que el Huáscar llegara a mano de los chilenos. Pero para poder hacer esto tenían que escapar del sitio de la guerra, sitio del combate, bien, parar la máquina y recién poder abrir, por ejemplo, las válvulas, las escotillas. Cosa que hacen. Bien, a las 11:20 de la mañana se calcula con todos que faltaban solamente 5 minutos para que el Huáscar simplemente se hundiera en el fondo del océano. Cuando llegan simplemente los chilenos y prácticamente con pistola en mano, apuntan pues a la tripulación sobreviviente para que cierren las válvulas y prácticamente prendan la máquina. Había logrado capturar al Huáscar. Los chilenos, cuando capturan al Huáscar, lo van a reacondicionar. El Huáscar participa en el bombardeo, por ejemplo, previo a la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. Participa también, jovencitos, en la toma de Lima, bloqueando el puerto del Callao. El día de hoy, jovencitos, el Huáscar, recuerda, está pues en un puerto de Chile, ¿ya? En el puerto de Talcahuano, y se considera, jovencitos, mira, ahí está el Huáscar, jovencitos, se los hemos dado a los chilenos para que nos lo guarden un ratito, ya vamos a ir a recogerlo, no te preocupes. Muy bien, es considerado el segundo barco más antiguo del mundo, mejor conservado. Bien, ese es el Huáscar, el Monitor. No, ahí es un barco británico. Ya, vamos a ver por acá. Regresamos. Una vez cerrada la campaña marítima, jovencitos, vamos a tener que comentar, jovencitos, la campaña terrestre. Ojo, tengan mucho cuidado porque campaña terrestre es pregunta, examen A, y es cronológica, o sea, quiere decir que tienes que acordarte el nombre de las batallas y las campañas que porque alguna vez, y eso ha llegado, bien, determinaron orden de batallas. Pero recuerda, la campaña terrestre simplemente tiene 3 etapas. La primera, campaña sur; la segunda, campaña de Lima; la tercera, la campaña de la Sierra. La campaña del sur tiene 2 batallas, dos campañas. La campaña de Tarapacá, que se da exclusivamente en el mes de noviembre de 1879, donde tiene 4 eventos: Pisagua, Germania, San Francisco y Tarapacá. La única victoria fue Tarapacá, pero de nada nos sirvió tener la victoria porque al final tuvimos que abandonar, ya que los chilenos estaban llegando con mayor cantidad de refuerzos y simplemente lo hubiesen derrotado. En 1880 se va a dar la batalla de las 3A. Le digo las 3A, ¿por qué? Porque Los Ángeles, Alto de la Alianza y Arica. ¿Ya? Muy bien. Recuerda, 1880. Lamentablemente aquí, jovencitos, perdimos toda la campaña de Arica y al final también perdimos la campaña del sur. Con eso los chilenos se apoderan desde Tacna, todo el sur del Perú. La campaña de Lima, Expedición Lynch. Lynch, jovencitos, Patricio Lynch, bueno, el llamado Príncipe Rojo, fue entrenado por los británicos en la guerra contra los chinos, en la guerra del opio. A él se le encargó entonces destruir el último bastión económico que tenía el Perú en el norte. ¿Cuál era el último bastión? Era la costa norte. Tenía puertos, tenía haciendas algodoneras, tenía haciendas azucareras, que tenían, pues, dice, lo último de la tecnología y que exportaban, pues, a Europa, teniendo buenos dividendos. Lamentablemente los chilenos se apoderan de la costa norte, se apoderan de los barcos, bloquean los puertos, destruyen prácticamente las haciendas de azúcar y algodón. Lamentablemente. Ahora, el 13 de enero de 1881 se inicia la batalla de San Juan, lo cual es una derrota. Lamentablemente pasan 2 días y tenemos la batalla de Miraflores, que es donde dice que se va a sacrificar la juventud de Lima. Muchachitos, imagínate, 16 añitos, ¿no? Con su fusil en mano tratando de defender, pues, la ciudad de Lima. Lamentablemente fue derrota. Ahora, ante la derrota, los chilenos estaban por destruir Lima, entonces hubo un almirante francés
bueno, que tuvo la compasión de defender Lima, y esto lo conocen como du Petit Ours. ¿Listo? Muy bien. Después de la defensa, en este caso de Lima, la defensa fallida, los chilenos intentan simplemente negociar con el presidente de Perú para que les entreguen Tarapacá. Pero estos cuentos que Nicolás de Pirola se presenta y lamentablemente, cositos, los chilenos lo votan porque no lo reconocen, ya que había llegado al poder mediante golpe de Estado. ¿Qué hacen los vecinos de Lima? Muy bien, van a elegir a Francisco García Calderón como presidente del Perú, pero su gobierno se le conoce como el gobierno de la Magdalena. ¿Por qué gobierno de la Magdalena? Porque el palacio principal estaba ocupado por los chilenos. ¿Pero qué pasó? Esto solamente duró unos cuantos meses, de febrero del 81 hasta octubre del 81. ¿Qué querían los chilenos? Querían que les entregaran, querían que les cediera legalmente Tarapacá, cosa que este presidente se negó rotundamente y lo terminaron expulsando. Se tuvo que ir a Chile con su familia. En vista entonces de que García Calderón ya no es presidente del Perú, ¿quién queda? Queda el presidente Lizardo Montero, que va a gobernar desde Arequipa, gobierna desde Arequipa, cositos, y simplemente tiene que prácticamente dirigir. Bien, y en los documentos que utilizaba había un rótulo. El rótulo que utilizaba era República Independiente de Arequipa. ¿Ya? República Independiente de Arequipa. Listo. Luego, ¿qué pasó con estos? Mientras Lizardo Montero estaba en Arequipa, se desarrolla la campaña de la Sierra. La campaña de la Sierra tiene dos partes. La primera es la campaña de la Sierra Central, o también conocida como la Breña, y número dos, la campaña de la Sierra Norte. En la campaña de la Sierra Central, recuerda, Andrés Sabino Cáceres se vuelve prácticamente una leyenda. Recuerda que le empezaron a llamar el brujo de los Andes, ¿no? Al Taita Cáceres, siendo apoyado por los breñeros. Los breñeros que eran trabajadores, dice, de las haciendas del Mantar. Entonces, gracias a su apoyo de la población indígena de la Sierra, Cáceres puede obtener victorias como Pucará, Marcavé, Concepción, bien, donde participa directamente. Ahora, los chilenos lo van a perseguir y va a tener que escapar hacia el norte. En el norte tuvimos la última victoria, conocida como la batalla de San Pablo, en Cajamarca, y los chilenos terminan saqueando Cajamarca. Un hacendado de Cajamarca, conocido como Miguel Iglesias, entonces, ¿qué hace? Va a dar el manifiesto del grito de Montán, en donde afirmaba que era necesario iniciar la reconstrucción nacional, pero para eso era necesario entregarles a los chilenos lo que pedían. ¿Qué pedían? Tarapacá. Entonces, como este grito de Montán está de acuerdo a los intereses de los chilenos, lo van a tratar de proteger para que él sea presidente. Es más, su familia, sus amigos, sus allegados van a hacer una asamblea en Cajamarca y lo eligen presidente regenerador del Perú. Entonces, en ese momento tenemos dos presidentes. Uno está en Arequipa con Lizardo Montero y el otro está en Cajamarca con Miguel Iglesias. Los chilenos, para darle estabilidad a Miguel Iglesias, tienen que acabar con los posibles enemigos de Iglesias. ¿Quiénes serían los enemigos de Iglesias? En este caso, por ejemplo, tenemos Huamachuco. En Huamachuco, Jositos, venga Santa Marta, venga Santa Marta, venga Santa Marta. Sí, sí. Entonces, repito, derrotan a Cáceres en Huamachuco y entonces solamente queda Lizardo Montero. ¿Ya? Ahora, después de la derrota de Huamachuco, los chilenos y peruanos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer, cositos, una conferencia en el balneario de Ancón, donde sale, pues, firmado el 20 de octubre el Tratado de Ancón, donde simplemente Perú se rendía ante los chilenos y con la entrega de Tarapacá. Muy bien, lamentablemente, cositos, ¿qué va a pasar? Que producto de esta firma de ese tratado, cositos, bien, resulta que los chilenos tienen que venir a Arequipa después de la firma, ¿ya? Entonces están llegando más o menos entre el 21 y el 22 de octubre, ¿ya? Y están llegando por Moquegua. Justamente el día sábado les vino una pregunta a los chicos de Prosas Sociales, que tenía que ver con Lizardo Montero y el batallón creado por arequipeños, conocido como el Guardia Nacional, Guardia de Arequipa se llamaba. Entonces, Lizardo Montero había recibido 5.000 fusiles del contrabando con Bolivia, con 5 millones de municiones, y había prometido que iba a defender a Arequipa, ¿sí? Y nada, pues entonces había repartido las armas a la población. La población ya estaba lista para defender la ciudad de Arequipa. Pero que resulta, cositos, a último momento no sabemos qué le pasó a Lizardo Montero,
que termina quitándole las armas a los guardias de Arequipa, a la población que estaba con las armas, y se va pues escapando de Arequipa entre tiros. Se va a Puno. Y justo para colmo de males, en ese momento ya pues los chilenos están llegando por Chumayo. Bien, hay tiroteos, ¿no? Entonces no podemos defender la ciudad. ¿Por qué? Porque no teníamos armas. Se las había llevado Lizardo Montero. Cositos, y es así entonces como van a dejar entonces como presidente a quién, a Miguel Iglesias. Juancitos, el día de mañana tenemos seminario en la tarde, bien, y vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hacer prácticamente la reconstrucción nacional, el tema que viene después, ¿ya? Aquí lo vamos a dejar el día de hoy, chicos. Ya con eso ya tienes una idea del tema de la guerra del Pacífico, jovencitos, ¿ah? Bueno, no, Miguel Iglesias. Ya, chicos, muchas gracias a todos, se lo cuidan, se lo protegen. Nos vemos mañana en la tarde, chicos, en el seminario, ¿ya? Nos vemos, chicos, chao, chao. La grabación.